Está Traders, excelente día. Hoy finalmente llegamos a uno de mis temas favoritos. A mí me encanta este tema que es, como ven mi bello tatuaje aquí en mi mano izquierda, es el Fibonacci. El Fibonacci, específicamente hablaremos de una herramienta que se llama el retroceso de Fibonacci. ¿Qué es el Fibonacci? El Fibonacci, yo lo definiría como es la programación geométrica y numérica que conforman los ciclos del universo. Ok. Yo sé que suena muy loco eso, pero déjenme les explico a qué me refiero con todo eso que les acabo de decir. El Fibonacci simplemente son secuencias numéricas que los científicos, artistas, hemos encontrado a través de la historia en distintas ramas de la ciencia, de las artes, de los deportes incluso. El Fibonacci está en todas, absolutamente todas partes. Y los mercados financieros no es una excepción. Traders como nosotros nos dimos cuenta de eso y tomamos ventaja para utilizar esta herramienta y generar números, zonas de ganancia, zonas de pérdida que nos van a crear una ventaja en el mercado y de esa manera poder tener buenos retornos. En el siguiente video lo que vamos a hacer es les voy a explicar la herramienta que se llama el retroceso de Fibonacci, donde vas a volverte muy proficiente en cómo utilizarla para entradas, ventas, compras y que estés siendo rentable en el mercado. Así que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal familia? Excelente día. El día de hoy vamos a tomar un tema, uno de mis temas favoritos, que es el retroceso de Fibonacci. En este caso, vamos a empezar con por así decirlo, la teoría o la parte la estructura o el modelo teórico, como quien dice. Recuerden que tenemos la estructura básica del mercado, que son impulsos y retrocesos. Es cuando tenemos un mercado en tendencia, que es donde queremos realmente estar operando. El retroceso de Fibonacci es una herramienta que nos permite poder seleccionar o identificar las zonas de descuento en el mercado para las entradas adecuadas, ya sea entradas o incluso zonas de stop loss, es donde te sales del trade cuando llevas perdiendo cierta cantidad, o incluso zonas de ganancia como las extensiones de Fibonacci. Pero eso ya es un tema un poquito más avanzado. Ahorita simplemente me voy a enfocar en lo básico. Entonces, ¿cómo utilizamos el Fibonacci? El Fibonacci es una herramienta sencilla de utilizar, es una herramienta muy útil que nos va a permitir identificar las mejores entradas. El Fibonacci simplemente es esta herramienta que se encuentra acá. Te vas del lado izquierdo aquí del Trading View y en la tercera fila es la primera opción, la que dice Fibonacci Retracement o retroceso de Fibonacci. Le das clic a ese y esta es la manera como yo lo tengo dibujado. Así lo tengo, le voy a poner los niveles para que vean los números. Es el 0.382, el 0.5, el 61.8 y el 0.75. Esos son los niveles que tenemos del Fibonacci. Voy a poner esto aquí para que simplemente lo copies tú en tu computadora. Esos son los valores. ¿Cómo funciona? ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Cuando tenemos un impulso en el mercado, en este caso, el mercado, digamos, viene de una fase de rango, de consolidación. Entonces va a haber un momento en el que va a haber un rompimiento de ese triángulo, de esa consolidación o en general, de esa condición de mercado. Cuando ocurra este rompimiento, que son los impulsos, significa que el precio de estar en $1 a lo mejor subió a $2. Usualmente nosotros como inversionistas no compramos cuando sabemos que acaba de subir mucho algo. Siempre nos esperamos, como la naturaleza del humano es esperarnos a que haya descuentos, esperarnos a que baje el precio de las cosas para poder entrar en el mercado. En este caso no es diferente, ya que el mercado sube, siempre tiene que regresar a crear una contracción del precio después de una expansión del precio. En este caso,
La pregunta es, ¿qué tanto va a caer el precio antes de continuar subiendo? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar? Entonces, de aquí a acá, es decir, desde este punto, que es el punto bajo, hasta este punto, que es el alto del impulso, la pregunta es, ¿qué tanto va a retroceder el mercado? ¿Qué tanto va a caer el mercado? ¿Qué tanto va a ser el pullback del mercado antes de continuar con el impulso alcista para la tendencia intradía que acaba de empezar? Entonces, en este caso, ahí es donde nos viene muy útil el Fibonacci, porque el Fibonacci básicamente nos está diciendo el nivel de descuento al cual el mercado ha llegado para las entradas óptimas. Entonces, ¿cómo mido el Fibonacci? Ya que tenemos el impulso identificado, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestra herramienta de Fibonacci y vamos a medirlo desde el inicio del impulso al final del impulso. Así es como se mide el Fibonacci. Entonces voy a darle clic aquí al inicio del impulso donde está la línea roja. Voy a subirlo hasta arriba hasta donde termine el impulso, que es la línea verde. Y como puedes observar, ahí tenemos los niveles de Fibonacci. ¿Qué significan esos niveles? Aquí la herramienta te da permiso de que puedas ponerlo con valores, que es con decimales o incluso con porcentajes. Realmente es lo mismo, no hay diferencia. Ahorita pongámoslo porcentajes porque, por como les estoy explicando lo de los descuentos para que tenga sentido. ¿Qué significan estos niveles? Cada nivel te está diciendo qué tanto ha caído el mercado desde el máximo del impulso. Por ejemplo, aquí el primer nivel es el 38.2. ¿Por qué? Significa que de aquí del máximo del impulso hasta esta zona hay un 38% de descuento. Es decir, de todo que es el 100%, ha caído un 38.2 de todo el impulso. Fíjense cómo el 0.5 o el 50% está literalmente en el medio de todo el impulso. ¿Por qué? Porque significa que aquí es el 50% de descuento de $1 a $2. Aquí sería 1.5 dólares. Y el 61.8 significa que aquí es un 61% de retroceso o de caída. Y el 75 es un 75% de retroceso. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Por qué los divido en estos 4 niveles? Nuestras estrategias y la forma en la que nosotros operamos nos va a decir que cada nivel de Fibonacci tiene un significado. En este caso, esto escríbanlo, esto es súper importante. El nivel 38.2 y 0.5 es usualmente, esta es la zona donde ocurren nuestras entradas. Esta es la zona de entrada. Ya sea que sea entrada en vivo o entrada programada, esta es la zona de entrada entre el 0.5 y el 38.2. La mayor parte del tiempo utilizamos el 38.2, pero es entre el 0.5 y el 0.38. El 61.8, esa es la entrada. El 61.8 y el 75%, esta es la zona se le conoce como el stop loss. SL o stop loss. El stop loss es ¿cómo decirlo? Es tu protección en dado caso de que cuando metes una operación el precio se vaya en tu contra. Es como si fuera una red de protección que te permite cerrar la operación con una pérdida, pero es una pérdida limitada que ya está tomada en cuenta en tu plan de inversión. Entonces, eso son la importancia de los niveles. ¿Cómo se miraría esto en cuestión de un setup o de un trade? Digamos que yo decido entrar en esta zona. Aquí. Pongo mi stop loss en el 75. Y mi toma de ganancia. Ya les explicaré después dónde se ponen las tomas de ganancia y así. Nomás digamos que ahorita la toma de ganancia a lo mejor es acá. Esto es una operativa o un trade de 2-1. Estamos arriesgando 1% para ir por 2%. Y así quedaría el trade. Los niveles de Fibonacci nos dicen dónde va a ser la entrada y dónde pondríamos el stop loss. Que es algo súper importante que se define desde un inicio. Fíjense cómo aquí
el mercado creó el último impulso, primer impulso, segundo impulso, y después vamos a tener otro retroceso. La pregunta aquí es hasta dónde va a llegar. A lo mejor llega acá a los máximos anteriores y de aquí continúa subiendo. Vamos a ver qué nivel de Fibonacci sería ese. Aquí hizo un retroceso del 0.5 Fibonacci. Y la entrada a lo mejor fue aquí. El stop loss en el 75 y el target acá en los máximos previos. Entonces, ese sería otro ejemplo de cómo utilizamos el Fibonacci. Pero perfecto, basta de tanta teoría, vamos a verlo en la práctica, cómo se mira en la práctica. Aquí tenemos que acaba de crear un doble piso el mercado. Rompe esta línea de tendencia. Triángulo descendente. Y de repente vemos cómo ocurre todo este impulso hacia la alza, un retroceso y crea el nuevo impulso. ¿Qué me dice esto? Me está diciendo que el mercado tiene un retroceso de él. Si lo medimos desde aquí hasta donde termina el impulso, todo esto es el impulso, este fue el retroceso. Aquí tuvimos exactamente un retroceso del 50%, como pueden observar. Aquí se ve. La entrada hubiera sido más o menos por aquí, el stop loss en el 61.8 y el target en los máximos anteriores, por un trade de un 1 a 1. Esto hubiera sido un trade swing trade porque es el gráfico diario. Ahora, vemos cómo creó el nuevo impulso y ahorita está haciendo un retroceso. Si pongo el Fibonacci vas a ver cómo esto hubiera sido ya un retroceso que ya llegó al 100%, es decir, ya no hubiera sido válido este Fibonacci. Voy a darte otro ejemplo. Vamos a buscar más ejemplos. Por ejemplo, este es uno muy bueno. Este es reciente. Fíjense cómo hizo un rompimiento de la EMA 50. Impulso, rompe la EMA 50 y continúa. Entonces el Fibonacci se mediría desde este punto hasta este punto. Es decir, de aquí a aquí hasta este punto. Y este fue un retroceso del 61.8. Y aquí hubiera sido la entrada aproximadamente. Aquí. Muy bien. Por ejemplo, este es otro ejemplo del Fibonacci. Fíjense cómo fue el rompimiento y retesteo de la EMA 50. Este es el inicio del Fibonacci. Y este es más bien, no, el inicio del impulso. Y este es la parte finalizada del impulso. La parte... ok, en este caso, de aquí a acá, así es como medimos el impulso. Entonces lo voy a empezar de aquí hasta acá abajo. Fíjense cómo este fue un retroceso del 38.2. La entrada hubiera sido aquí. Stop loss en el 75 y ya un target por acá abajo. Es otro ejemplo de cómo me dice el Fibonacci. Si se dan cuenta, el Fibonacci me está ayudando a identificar la entrada, el stop loss. Son los dos puntos más importantes. Ahora, mucha gente me pregunta, entonces ¿el Fibonacci es el que utilizo para meter los trades o es la principal herramienta? Realmente no. No es algo que sea regla o ley que siempre va a ocurrir. Pero el Fibonacci simplemente es un factor de confluencia. Es decir, una probabilidad más a tu favor de que el trade, si tiene un nivel de Fibonacci, es muy bueno. Es algo extra a tu análisis en general. Por ejemplo, este soporte también fue muy bueno. Fíjense cómo corrió el impulso, retroceso y cae. Entonces aquí es el inicio del impulso. Acá abajo sería la finalización del impulso. Y el Fibonacci lo mediríamos de aquí a acá. Esto más o menos así, viéndolo con puro ojo. Con el ojo nada más sería 0.5 Fibonacci, porque es la mitad del retroceso, si se dan cuenta. Vamos a medir de aquí a acá. Y vas a ver exactamente, 0.5 Fibonacci fue el retroceso que tuvo antes de continuar con el impulso. Y así realmente puedes irte en todo el gráfico checando el retroceso de Fibonacci, viendo ejemplos de cómo hace rompimientos y retesteos de niveles. Vamos a irnos ahorita a los gráficos intradía para que vean cómo
cómo funciona esto. Ejemplo, por ejemplo, este es un trade que acabo de tener ahorita en la mañana, ayer en la noche. Fíjense cómo aquí el Fibonacci funcionó de la siguiente manera. Ok, este es el mismo gráfico. Lo que pasó fue aquí que el impulso inicia de este punto a finalizar por acá abajo. Ese fue el impulso. Fue el movimiento del mercado fuerte de cambio de tendencia. Ok, ahora quiero ver qué tanto va a subir la acción de precio antes de continuar cayendo. En este caso mediríamos el Fibonacci de acá arriba hasta acá abajo, hasta este nivel. Fíjense cómo este fue un retroceso casi del 61.8 y después continúa cayendo a nuestro favor. Aquí en este caso nuestra entrada ayer para mí fue una entrada programada por esta zona aproximadamente. Stop loss aquí arriba del 61.8 y target aquí en los mínimos anteriores. Más o menos fue un poquito más arriba, así. Aproximadamente así fue nuestra entrada y nuestra salida. Perfecto, entonces, ¿cuál es tu tarea el día de hoy? Es sencillo. Lo que vas a hacer es, vas a irte en el gráfico y me vas a hacer un total de 10 ejemplos de retroceso de Fibonacci en el gráfico de 1 hora del euro dólar. Vas a irte al euro dólar. Y en el euro dólar vamos a buscar ejemplos como estos. Y vas a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí cuando estamos en una tendencia bajista, fíjense cómo aquí de acá a acá fue el impulso, el retroceso y cayó. Vas a buscar el Fibonacci. Vas a identificarme cuál es el inicio del impulso. En este caso fue aquí. Este fue el inicio del impulso. Con rojo. Me vas a poner la finalización del impulso con verde. Y vas a medir el Fibonacci del inicio al final del impulso. Y por ejemplo aquí podemos ver cómo fue un rechazo del 38.2 exactamente al pic. Este es un ejemplo. Aquí tienes tu primer ejemplo. Entonces los vas a enumerar. Ese es el 1. Ahí está, 1. Vas a irte de nuevo. Vas a buscar los rompimientos y retesteos más bonitos. Por ejemplo, este es muy limpio. Fíjate cómo había una línea de tendencia. La rompe, crea el retroceso y cae. Entonces aquí sería igual. Pones el inicio del impulso, la finalización del impulso. Con verde y mides el Fibonacci del inicio al final. En este caso fue un retroceso del casi el 61.8 y tuvo mucha consolidación en el punto 50. Así habría sido la entrada. Este sería tu ejemplo 2. Y así te vas a ir básicamente. Te vas a ir así básicamente encontrando 10 de estos. De preferencia hazme 5 bajistas y 5 alcistas. Familia, eso fue todo por parte del retroceso de Fibonacci. Poco a poco todo va a empezar a tener más sentido. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.